Voy a volver a poner. Las clases serán grabadas y las voy a subir, bueno, ya también eso se lo mencioné ahí en el documento, las voy a subir en un canal de YouTube. Y el que no pueda estar en la clase en forma sincrónica o en algún momento tuvo problema con el internet y se tuvo que desconectar o etcétera, etcétera, puede ver luego la grabación. En algún momento tal vez yo silencie algunos, si yo escucho por ahí que hay un ruido ambiente, puede ser que yo lo silencie, pero no es que no quiera participar, sino solo para que no interrumpan y luego si quieren participar lo vuelven a activar. En el TEC Digital hice una pestaña que se llama materiales. Ahí voy a estar subiendo todos los materiales. Entonces, para no estar mandando un correo electrónico cada vez diciendo subí tal material, pues ya saben que después de la clase yo voy a subir el material, voy a subir el video, el link del video, igual se los voy a pasar por el grupo de Telegram, pero el TEC Digital va a estar disponible siempre. Yo estoy con computadora y tablet, entonces yo voy a compartir la pantalla de la tablet. Igual, van a verme ahí en un recuadro pequeño porque la cámara está con la computadora y el sonido también. La tablet, claro que me van a ver viendo para abajo porque voy a estar escribiendo en la tablet. ¿Alguna pregunta que tengan sobre el documento que envié, sobre lo que acabo de decir? Yo sé que tal vez muchos tienen dudas de evaluaciones, pero dudas de evaluaciones todavía no voy a poder evacuar porque todavía no sabemos exactamente. Inicialmente no se van a cambiar los porcentajes, cómo se va a trabajar es lo que todavía no sabemos. Se tiene la idea que sean de forma sincrónica, pero hasta que la cátedra se reúna y toma decisiones, que probablemente sea al inicio de la próxima semana, entonces yo les estaré informando. ¿Alguna pregunta? Voy a compartirles un momento para mostrarles. Ese documento que ustedes están viendo, bueno, ya sabemos que las 2 primeras semanas no se va a ver materia nueva, entonces vamos a tratar de hacer un repaso de varios de los temas que estudiaron durante las primeras semanas. Entonces estas 2 semanas son de repaso. Para los que no puedan llevar el curso de forma sincrónica, o sea, que no puedan estar asistiendo a las clases, bueno, las clases van a estar grabadas también, pero también en la comunidad de la cátedra se les va a estar subiendo un material como el que les estoy mostrando, lo que se llama una guía de estudio, una consigna. Va a estar bien especificado, por ejemplo, esta es la de la semana del 11 al 15 de mayo, que es la primera semana donde vamos a ver materia. Entonces va a ser una guía donde se describe lo que tiene que hacer. Esto es para trabajo asincrónico, o sea, para trabajo en la casa, por aquello que no puedan. También es bueno que la revisen antes de la clase, porque la clase van a ser clases cortas, ¿verdad? Porque en este tipo de clases no conviene hacer clases largas por cuestión de pedagógicas. Y también, pues muchos tienen acceso limitado a internet. Entonces, cada semana se les va a subir una guía como la que les estoy mostrando, va a tener específico los contenidos que se van a estudiar, los objetivos, el material que se va a utilizar con su respectivo link. Si ustedes hacen clic acá, los va a llevar a un documento que está en la comunidad de cátedra, en la comunidad de la cátedra del curso. Entonces, estos son los documentos que se van a usar en este. Estos son algunos videos, también si ustedes hacen clic, los va a llevar al link correspondiente. Y luego viene detalladamente las actividades que tienen que realizar. Entonces viene la actividad 1, una pequeña descripción y lo que tienen que hacer. La actividad 2, entonces es una guía bien específica, se les pide leer tal definición, estudiar tal teorema, etc.
Y al final, bueno, actividad 3, actividad 4, y al final vienen los ejercicios recomendados que tienen que trabajar para este tema específico. Todo esto se va a subir semanalmente en la comunidad de la cátedra, entonces este material lo pueden consultar sin ningún problema en el TEC Digital. Esto va a ser, repito, digamos, para la parte asincrónica, ¿verdad? Lo que ustedes tienen que estudiar, como complemento para los que van a estar en las clases sincrónicas, o pues los que no van a poder estar, pues este va a ser el documento base para que puedan estar estudiando. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, vamos a empezar con la clase de hoy. Ahí en el transcurso, si alguien surge alguna duda, pueden preguntar sin ningún problema. Sobre las horas de consulta, bueno, en el documento también se los mencioné, ¿verdad? Principalmente va a ser Telegram y correo electrónico. Si alguien quiere una sesión en Zoom, me lo tiene que indicar para programarla, ponernos de acuerdo y pues encontrarnos a cierto día, a cierta hora, ahora si ya lo quiere más personalizado. Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestra primera clase de repaso. En esta primera clase vamos a repasar sucesiones, el tema, recuerden que el primer tema que estudiaron fue inducción matemática, pero en algunos ejercicios de sucesiones y series se retoma este tema, entonces no voy a retomarlo independiente. Entonces vamos a empezar con sucesiones y series, específicamente con sucesiones. Si nos da tiempo empezamos series, si no pues nos quedamos en sucesiones. Entonces, bueno, también yo voy a ir escribiendo en este documento. No es necesario que ustedes estén escribiendo. Yo luego les voy a subir al TEC Digital el PDF. Yo genero acá un PDF y se los comparto en el grupo y en el TEC Digital también. Igual que el link del video. Entonces no es necesario que estén escribiendo o reproduciendo lo que yo escriba por acá. Entonces, para empezar, vamos a recordar lo que es una sucesión numérica convergente, que es esa definición que tienen ahí. Una sucesión se dice que es convergente si el límite, cuando n tiende a infinito del término general de la sucesión, da como resultado un número real. Y además decimos que la sucesión converge a ese número real. En ese caso, en la definición está denotado por él. Entonces vamos a resolver ese primer ejemplo. Dice, hay el límite de las siguientes sucesiones, pero yo coloqué solo una, de esa sucesión. Entonces tenemos que el término general, si queremos colocarle nombre, podemos decir AN. El término general de la sucesión sería 2n sobre n más 4n a la unidad. Entonces sabemos que la sucesión converge, o decimos que es una sucesión convergente, si el límite, cuando n tiende a infinito, de ese término general nos da como resultado un número real. Entonces vamos a calcular límites, y aquí tienen que recordar un poco lo que estudiaron en el curso cálculo diferencial integral, ¿verdad? Hay varias formas, hay dos formas diferentes de calcular ese límite, pero yo voy a escoger L'Hopital. ¿Por qué razón? Porque el límite es de la forma infinito sobre infinito. Entonces recuerden que en la forma 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, podemos usar L'Hopital. Entonces, ¿qué nos decía el teorema de L'Hopital? Podemos derivar numerador y denominador. Entonces derivamos el numerador y el denominador. Ahora bien, si queremos acomodarlo un poquito mejor para calcular ese límite, el que lo pueda calcular ahí perfecto, el que no puede hacer un paso más para que vea la forma,
del término que todavía tiene variable. Tenemos un exponente negativo, lo quitamos y tenemos que el límite de esta fracción, cuando n tiende a infinito, es 0. Por lo tanto, ese límite es 2. Entonces, podemos decir que esa sucesión, la sucesión cuyo término general es 2n entre n más 4n a la 1 medio, es una sucesión convergente y además converge a 2. Podemos decir, podemos escribirlo así o también podemos escribirlo el término general converge a 2 o la sucesión como tal converge a 2. Y quedaría resuelto el ejercicio. ¿Alguna pregunta al respecto? Profe, yo tengo una pregunta. Uh-huh. Que, bueno, con el otro profe, él nos había comentado una manera de hacerlo, que era que cuando habían, bueno, una división de polinomios de igual grado, como por ejemplo ahí que están 2n, o sea, que los dos son lineales, arriba y abajo, por decirlo así, nada más se podían agarrar como los dos más importantes, que en este caso serían el 2n y el n, y se cancelaban las n's, entonces quedaría 2. Él lo decía como para no hacer todo el procedimiento de Sí, límite. esa es la otra forma de hacerlo, digamos. En realidad, voy a hacerlo por acá en otro color. En realidad, ese es un resultado general cuando se calculan límites al infinito de fracciones algebraicas. Lo que uno hace es, o sea, voy a hacer acá el otro procedimiento. De acá, lo que uno podría hacer en realidad, lo que el profesor les explicó es, yo saco a factor común el mayor n del numerador y saco a factor común el mayor n del denominador. Ahora, uno podría brincarse ese paso y hacer lo que usted acaba de decir. Saco el mayor término y cancelo lo que decía el compañero y calculo el límite, que al final va a dar lo mismo, ¿verdad? Porque esta fracción va para 0 y queda 2 sobre 1. Pero sí, son las dos formas diferentes de hacerlo. Correcto, o sea, cualquiera de las dos está bien, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Aquí son 4, no 2, 4. Sí, cualquiera de las dos está bien. Lópitalo usando ese resultado de que en el numerador manda el término con mayor exponente, en el denominador manda el término como mayor exponente. En este caso, como tienen igual exponente, entonces se cancela y al final quedan solo las constantes. Vamos a pasar a otro ejemplo. En bueno, voy a ir haciendo ejemplos y usando diferentes resultados. En este segundo ejemplo vamos a usar este teorema que está indicado acá. Dice una sucesión, bueno, sea sub n, una sucesión de números reales, si el límite en valor absoluto es igual a 0 del término general, ¿verdad? El valor absoluto del término general, cuando n tiende a infinito, tiende a 0, entonces yo puedo afirmar que la sucesión sin valor absoluto también tiende a 0. Entonces, si yo quiero calcular ese límite, el límite de ese término, voy a calcular en valor absoluto. Puedo quitar el valor absoluto sin ningún problema en ese caso, ¿verdad? Porque el valor absoluto en menos 1 a la m va a ser 1 siempre. Y calcular ese límite. Ahí voy a usar el resultado que mencionó el compañero. En el anterior usé el L'Hopital, en este voy a usar el resultado que mencionó el compañero.
Entonces manda el término de mayor potencia en el numerador y manda el término de mayor potencia en el denominador. Y el límite da 0. Entonces, si el límite del valor absoluto da 0, yo puedo afirmar que el límite del término general da 0 también. Vean que este teorema es un entonces, no es un sí, solo sí, ¿verdad? O sea, si en valor absoluto da 0 específicamente 0, entonces yo puedo afirmar que la sucesión sin valor absoluto da también 0. Ahora, que la sucesión de 0 no implicaría necesariamente que en valor absoluto es 0, porque no es un sí, solo sí. Entonces, este resultado es conveniente, sobre todo cuando tenemos sucesiones oscilantes, como en este caso, ¿verdad? Que este menos 1 a la m va a oscilar entre positivo y negativo, va a hacer que la sucesión oscile entre positivo y negativo de acuerdo si el m es par o impar. Entonces, no sabríamos calcular el límite como tal sin el valor absoluto. Entonces, aplicamos el teorema para calcular el límite de la sucesión. ¿Alguna pregunta? Esto es solo para recordar los resultados que teníamos y algunos ejemplos. Otro resultado bien útil es el teorema del encaje o teorema de sándwich, que ya se estudió también en cálculo diferencial integral, pero en este caso específico vamos a utilizarlo para sucesiones. Es muy útil cuando tenemos senos, cosenos, por ejemplo, porque sabemos que el seno y el coseno de un ángulo siempre va a estar entre menos 1 y 1, entonces se parte de esa desigualdad y se utiliza el teorema. Aquí escogí otro ejemplo un poquito diferente porque los clásicos son los de senos y cosenos. Tal vez ustedes en clase hayan desarrollado un ejemplo. Entonces, trate de escoger un ejemplo que no sea con el uso de senos, o sea, que no tenga dentro de la sucesión senos y cosenos. Entonces, vamos a calcular ese límite. Para eso voy a acotar la expresión. Bueno, primero el menos 2 a la n, yo lo puedo escribir como menos 1 a la n por 2 a la n. Y ese menos 1 a la n por 2 a la n siempre va a estar entre menos 2 a la n y 2 a la n. Esta expresión siempre va a ser negativa y esta expresión siempre va a ser positiva. Entonces voy a partir de esa desigualdad. Voy a formar el término general, entonces voy a sumar 5 en todos los 3 miembros de la desigualdad que tenemos y voy a dividir por 3n. Cuando voy a dividir en este problema, en este caso específico, el 3n siempre es positivo, entonces no hay problema, ¿verdad? La desigualdad se mantiene. Y ahora sí, voy a calcular el límite de las sucesiones de los extremos, esas que acabo de señalar. Serían las que en el teorema se llaman A sub n y B sub n, ¿verdad? Si yo tengo una sucesión, perdón, C sub n, si yo tengo una sucesión B sub n, que está entre A sub n y S sub n, y yo conozco el límite de las sucesiones de los extremos, supongamos L, yo puedo afirmar que la sucesión que está en el medio también tiende a L. O a más o menos infinito como casos particulares. Entonces vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de 2 a la n más 5 entre 3 a la n. Igual, hay varias formas de resolverlo. Yo lo que voy a hacer es separar.
Voy a escribir 2 a la n sobre 3 a la n más 5 sobre 3 a la n. Por propiedades de las potencias, ese 2 a la n sobre 3 a la n lo puedo escribir como 2 tercios a la n. Y ahí ya podemos calcular ese límite. El primer término es el límite de una función exponencial cuando n tiende a infinito y la base menor que 1. Entonces sabemos que esto tiende a 0. Y este otro es de la forma k sobre infinito, que también sabemos tiende a 0. Entonces sería 0 más 0, que es 0. Entonces ya tenemos el de la sucesión mayor. Vamos a ver el de la sucesión menor, que es muy similar, ¿verdad? Solo va a quedar un signo por ahí, pero como no está dentro de la base de la potencia, no hay problema. Entonces, ese menos no pertenece a la base de la potencia, quedaría afuera. Entonces, podemos separarlo como 2 tercios a la n más 5 sobre 3 a la n. Que de igual forma da 0. Entonces, tenemos ya el límite de las sucesiones de los extremos, da como resultado 0. Podemos afirmar que el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión dada, que era menos 2n más 5, entre 3 a la n, también es 0. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Nadie tiene preguntas? Entonces, en realidad ese teorema, el teorema del encaje o el teorema de sándwich se aplica para ejemplos muy específicos. Les decía que el más clásico es el de cuando la sucesión involucra senos y cosenos, pero en este caso era una sucesión oscilante, por lo tanto el cálculo del límite no es fácil, puede ser no fácil, ¿verdad? Entonces podemos hacerlo de esta otra forma. ¿Alguien va a preguntar? Vi que alguien se escucha que alguien activó el micrófono. Si quiere hacer una pregunta. Profe, en ese ejemplo no puedo utilizar el teorema que usted mostró hace poco, el de valor absoluto. No, ¿cuál es el detalle? El detalle es que acá, en este ejemplo, el menos 1 a la m está multiplicando al m. Entonces yo puedo sacar el valor absoluto de esa expresión sin ningún problema. Pero en este otro ejemplo, voy a hacerlo y luego lo borro. Me quedaría, voy a hacer solo el numerador. 5 más menos 2 a la n. Y recuerden que el valor absoluto de una suma no es la suma de los valores absolutos. Entonces ahí ese valor absoluto no lo podemos calcular. Entonces por eso no se puede aplicar el teorema anterior. Si fuera producto 5 por menos 2 a la n se podría aplicar sin ningún problema, pero como es suma, entonces no podemos aplicarlo. Entonces yo tengo otra duda. Uh-huh. En este mismo, para el segundo paso, uno no tendría que sumar más 5 a la del centro. Sí. Correcto, si no, la desigualdad es falsa. Me faltó el 5 en el término del centro. Sí,
La desigualdad se mantiene si sumo o resto el mismo número en los tres miembros de la desigualdad. Muchas gracias. Tengo que hacer la misma operación en todo. Y cuidado al dividir, ¿verdad? Si yo divido por algo negativo, las desigualdades se invierten. En este caso es una función exponencial siempre positiva. Entonces, no hay problema. Entonces era un ejemplo solo para mostrar la aplicación del teorema de el encaje o del sándwich para sucesiones. Profe, Sí. digamos, uno podría separarlo en dos fracciones y hacer uso del teorema del valor absoluto, el que usted acaba de mencionar. No se podría. ¿Separarlo cómo? Como dos fracciones, analizar 5 entre 3n más menos 2 a la n entre 3 a la n. Podría ser, digamos, recuerden, bueno, en ese caso sería aplicar una de las propiedades de los límites, ¿verdad? Porque entonces usted lo separaría como dos sucesiones diferentes, ¿verdad? Y en una de ellas aplicaría el teorema anterior. Eso es verdadero siempre que las sucesiones sean convergentes, y en este caso son convergentes, entonces se puede aplicar, correcto. Entonces usted lo separaría, digamos, como dos sucesiones. 5 sobre 3 a la n más menos 2 a la n sobre 3 a la n. Igual tienen que hacer el paso de separar el menos 2 a la n como menos 1 a la n por 2 a la n, para calcular luego el valor absoluto de menos 1 a la n, que sabemos que siempre es 1, ¿verdad? Pero, digamos, sí se puede hacer, digamos, aplicando esa propiedad porque usted calcularía los límites por separado, ¿verdad? Si las asociaciones son convergentes, se puede aplicar. Y en este caso va a ser 0 ambas, entonces se puede aplicar. Entonces ese paso sería válido si ambas son convergentes. Sí. Y tienen que ser Por a los ejemplo, mismos. si una converge y la otra diverge, ya no se podría aplicar. Ah, ok. No necesariamente lo mismo. Una podría dar 5 y otra 0, y entonces el límite de la suma es 5 más 0. Ah, ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a pasar a otro ejercicio. En este otro ejercicio, vamos a ejemplificar ese teorema para el cálculo de esa sucesión, ¿verdad? Dada una sucesión, si el límite del valor absoluto del término a sub n más 1 entre el término a sub n, cuando n tiene fin, entonces igual a l con l menor que 1, entonces puedo afirmar que la serie converge. ¿Cuándo conviene utilizar este teorema? Cuando tenemos factoriales. Denme un momento para revisar algo por acá. Si tengo factoriales, es bien útil ese teorema. Solo que ese ejemplo que escogí no va a funcionar, porque ahora que estoy viendo ese límite va a dar 1. Entonces, si yo simplifico va a dar 1, y entonces, el límite va a dar 1 y el teorema no se aplica. Entonces voy a buscar otro ejemplo aquí rápidamente. Luego lo pueden hacer ustedes el límite, pero es fácil ver a simple vista que ese límite da 1. Y el teorema dice, si el límite es menor que 1, entonces yo puedo afirmar que la sucesión tiende a 0. Si da 1 o si da mayor que 1, no puedo aplicar el teorema. No puedo decir si converge o diverge. Podría converger o diverger, pero el teorema no se podría aplicar. Entonces voy a buscar otro ejemplo. Donde de menor que 1 para poder aplicar Bueno, voy a escribirlo por acá. Vamos a calcular el de esta sucesión, que es un clásico. Les decía que este teorema se aplica sobre todo cuando
tenemos factoriales, ¿verdad? Porque al hacer el cociente del término n más 1 entre el término n, entonces se simplifica bastante. Entonces vamos a calcular el límite de esa sucesión utilizando este teorema. Entonces calculamos el límite cuando n tiende a infinito del término n más 1 sobre el término n. Multiplico extremos por extremos y medios por medios. Y ahí es donde simplificamos lo que se pueda simplificar, en este caso los factoriales. Entonces, el factorial mayor lo voy a descomponer de forma tal que me quede el factorial que está en el denominador. Entonces, ese n más 1 factorial, yo lo puedo descomponer como n más 1 por n factorial. Simplifico los factoriales. Y además puedo simplificar un factor n más 1. Este n más 1 elevado a la n más 1, yo lo puedo escribir o descomponer como n más 1 por n más 1 elevado a la n. Entonces, este n más 1 lo voy a simplificar con este n más 1. ¿Y qué me queda? Me queda el límite cuando n tiende a infinito de n a la n entre n más 1 a la n. Luego, eso lo voy a escribir como n sobre n más 1 elevado a la e. Y ese límite es un límite clásico. Si ustedes recuerdan cálculo diferencial integral, es de la forma 1 a la infinito. Y no lo voy a hacer porque, bueno, es un clásico, ¿verdad? Y nos quitar el procedimiento para calcular, si ustedes recuerdan, límites de la forma 1 a la infinito es un poquito largo, hay que aplicar logaritmo natural a ambos lados y luego devolverse y siempre va a dar exponencial de, en este caso, va a dar e a la menos 1. Ahora, también puede escribirse como cuando el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre n elevado a la menos n. Y es súper conocido, voy a escribirlo acá con otro color, que el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 entre n elevado a la n da e. Y entonces por eso es, aquí es elevado a la menos 1, por eso es que da e elevado a la menos 1. Digamos, no fue que yo lo calcule, sino que ya eso es un límite clásico, entonces ya uno sabe que ese límite da e, y como está elevado a la menos 1, queda e elevado a la menos 1. ¿Sí? Profe, ahí uno no puede utilizar la regla de la cadena y dominar entre factores. ¿Cómo? ¿Aplicar regla de la cadena? Sí. L'Hopital. Ok. Es que con el profe teníamos como
Ya te digo. Digamos, ahí no conviene el L'Hopital porque recuerden que cuando yo tengo función elevado a la función, no es tan fácil derivar, ¿verdad? Igual hay que hacer derivación explícita, aplicar logaritmo a ambos lados y ahí sí aplicar regla a la cadena y todo lo demás. Ok, Pero ok. cuando yo tengo función elevado a la función, porque tengo n elevado a la n en el numerador y tengo n más 1 elevado a la n en el denominador, tengo función en ambos casos, tengo función elevada a la función. Entonces, cuando yo aplico L'Hopital, para derivar numerador y denominador, tengo que aplicar o recordar cómo se deriva ese tipo de funciones. Y era aplicando el logaritmo a ambos lados para bajar la función del exponente, y luego bajo la función del exponente, aplico regla de producto, y entonces la derivada no queda así como muy sencilla. Entonces puede ser que el límite se complique más bien. Ok, ok. No sé si se refería a eso con regla de la cadena. Me refería más que todo a la cadena de sucesiones, digamos, que cierto factor podía dominar al otro, entonces eso También, significaba... sí, la relación de orden Sí, eso mismo, sí, exacto, eso era. Lo que pasa es que en ese caso la idea es poder quitar el factorial para poder calcular el límite. Entonces podría ser que se aplique, digamos. Lo que pasa es que, bueno, como no hemos repasado la relación de orden entre las diferentes funciones, acá lo hice a mano, ¿verdad? Okay, Pero okay. habría que ver, yo no lo he pensado, digamos, no lo he hecho, entonces no sabría responderle si sí o si no, pero podría ser. Aquella relación de orden de varias funciones, ¿verdad? Profe, en el caso cuando le quedó n sobre n más 1 y todo eso elevado a la n, ¿lo podría ver como una serie geométrica? No, recuerde que la serie geométrica, la base de la potencia es constante. Ah, ok. En ese caso, la base de la potencia es variable también, entonces no es una serie geométrica, no clasifica como una serie geométrica. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos al siguiente ejemplo. No, eso eran los 3 ejemplos que traía sobre límite, solo para recordar los 4 ejemplos. Uno que es aplicando límite directamente, ¿verdad? Otro es aplicando algún resultado sobre límite de sucesiones, ¿verdad? Para poder determinar la convergencia o divergencia de la sucesión. Entonces, en todos los ejemplos que traje, la idea era aplicar el resultado, entonces en todos obtuvimos que la serie converge. Bueno, aquí me faltó concluir, ¿verdad? El teorema me dice que si el límite de ese cociente da igual a L con L menor que 1, que en este caso es 1 entre E, ¿verdad? Nos dio menor que 1, me faltó concluir. Por lo tanto, el límite de la sucesión dada da 0. Entonces podemos afirmar que la sucesión converge a 0. Vean que en la anterior también, ¿verdad? Era con 0 específicamente. Es como en el criterio de la razón, ¿verdad? Ajá, está, bueno, es como calcular el límite del criterio de la razón. Correcto. Y recuerden, pues ese resultado conviene aplicarlo sobre todo cuando tenemos factoriales, productos factoriales, entonces para que se pueda simplificar el factorial y poder calcular el límite. Vamos a recordar otra parte de sucesiones, que era lo de sucesiones monótonas y acotadas. Vamos a empezar con la monotonía, ¿verdad? Por definición, una sucesión es creciente si se cumple que el término a sub n más 1 es mayor que el término a sub n para todo n, ¿verdad? Y es decreciente si se cumple que el término a sub n es mayor que el término a sub n más 1.
para todo n. Entonces, en ese caso, afirmamos que la sucesión es decreciente. Hay varias formas de determinar si una sucesión es creciente o decreciente, y este repaso de este tema lo escogí porque esto es bien útil cuando aplicamos, si ustedes recuerdan, el criterio de series alternadas, que hay que verificar que la sucesión es decreciente. Entonces debemos saber determinar cuándo una sucesión crece o decrece para poder aplicar tanto el teorema de la integral como el teorema de series alternadas. Entonces sí es importante repasar. Hay dos formas clásicas de hacer el análisis. Una es usar la definición clásica, manipular algebraicamente la resta a sub n más 1 entre a sub n, estoy acá, y ver si se obtiene una igualdad mayor o igual que 0 o menor o igual que 0. Si se obtiene mayor o igual que 0, entonces podemos afirmar que la sucesión crece, y si se obtiene menor o igual que 0, se puede asegurar que la sucesión decrece. Y otra clásica es usar el teorema que les indiqué ahí. No se lee muy bien porque no sé por qué la imagen quedó distorsionada. El teorema que nos permite determinar el crecimiento o decrecimiento de una de una sucesión, analizando el crecimiento o decrecimiento de la función asociada a esa sucesión. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Comúnmente lo que se aplica para analizar es el criterio de la primera derivada. Entonces definimos la función, calculamos la primera derivada, donde la primera derivada sea positiva, la función crece, donde la primera derivada sea negativa, la función decrece. Ahora yo arreglo esa imagen para cuando le suba el PDF al text digital se lea bien ese teorema para que lo tengan ahí como repaso. Entonces vamos a hacer ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno para que ustedes recuerden las dos formas de hacerlo. Entonces vamos a calcular o a determinar la monotonía de esa sucesión. Eso lo vamos a hacer por definición. Voy a analizar por definición. Entonces, si obtengo que a sub n más 1 es mayor que a sub n, la función es creciente. De lo contrario, la función es decreciente. Puedo analizar la resta a sub n más 1 a sub n más 1 menos a sub n. En este caso particular, como lo que tengo son factoriales en el numerador, un factorial en el numerador y producto en el denominador, no me conviene hacer la resta, sino que vean que cualquiera de las dos es equivalente a analizar el cociente, siempre y cuando esa sucesión sea de términos positivos, ¿verdad? Porque yo puedo pasar a dividir el a sub n siempre y cuando ese a sub n sea positivo. Entonces, son definiciones equivalentes, ¿verdad? Ahora, esta segunda opción la puedo aplicar siempre y cuando se tenga una sucesión de términos positivos, que es este caso particular. Entonces, ¿por qué voy a hacer el cociente? Por lo mismo de antes que les mencioné que convenía utilizar aquel teorema del valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n, porque se van a simplificar factoriales y productos fácilmente. Entonces voy a determinar el cociente y luego me fijo si es mayor o menor que 1 para concluir que es decreciente o creciente según sea el caso. Entonces el término n más 1 ahí tienen que tener cuidado, ¿verdad? ¿Cuál es el término n más 1? Agregar un término más es sustituir aquí la n por n más 1, que queda multiplicando al 2. Entonces sería 2
n más 2. Multiplicamos extremos por extremos, medios por medios. Y voy a descomponer de una vez el factorial para simplificarlo. Entonces ese n más 1 los compongo, n más 1 factorial los compongo como n más 1 por n factorial. Luego me queda el producto. Y ahora sí, simplifico todos aquellos factores comunes. Entonces el n factorial se va a cancelar con n factorial y ese 2n se va a simplificar con esta parte de ese producto. Entonces, ¿qué me queda? Me queda un n más 1 en el numerador y un 2n más 2 que lo puedo factorizar. Y el cociente me da un medio. Si el cociente es menor que 1, podemos afirmar que b sub n es una sucesión decreciente. Entonces vean que aquí lo que se aplicó fue la definición. Una definición equivalente que en vez de trabajar con la resta de a sub n más 1 a sub n para ver si es mayor o menor que 0, lo hacemos con el cociente. Pero repito, eso se puede aplicar siempre y cuando la sucesión que yo esté analizando sea una sucesión de términos positivos, dado que pasé a dividir el a sub n, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Profe, arriba en la parte que está como en una llave roja, Ajá. se puso creciente en los dos. Sí, correcto. La de abajo es decreciente. Vean que lo único que hice fue dividir ambos lados de la desigualdad por a sub n. Y como estamos suponiendo que se trabaja con una sucesión positiva, de términos positivos, la desigualdad se mantiene. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Observación? Vamos a hacer otro ejemplo donde apliquemos la segunda forma de analizar el crecimiento o decrecimiento de una sucesión. Que es investigar la monotonía de la sucesión definida de esa forma. Entonces, lo que hacemos es definir la función. Voy a definir la función x sobre logaritmo natural de x. Y vamos a calcular la derivada, ¿verdad? Para usar el criterio de la primera derivada para analizar el signo de la función. El signo de la derivada para analizar los intervalos de monotonía de la función. Entonces calculamos la derivada, hay que aplicar regla del cociente, ¿verdad? La derivada de la función del numerador por el denominador sin derivar menos la función del numerador por la derivada de la función del denominador, y la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x sobre la función del denominador al cuadrado. Voy a simplificar siempre antes de analizar el signo, la primera derivada, simplifiquen al máximo, ¿verdad? Y ahí lo que hacemos comúnmente es construir una tablita de signos. En ese caso, ya sabemos que
el denominador es siempre positivo. Nos faltaría analizar el signo del numerador, ¿verdad? Entonces vamos a resolver la ecuación logaritmo natural de x menos 1 igual a 0, ¿verdad? Entonces ahí pues logaritmo natural de x es igual a 1 y e a la 1 es igual a x. Entonces no es necesario ni siquiera en este caso, bueno, puede ser con solo la recta numérica, pero igual, digamos, pueden construir la tablita de signos, porque el denominador sabemos que siempre es positivo, entonces no es necesario, pero bueno. Entonces construimos la tablita de signos. Entonces sabemos que el denominador siempre es positivo y la derivada y la función del numerador sí cambia de signo porque tiene un 0 que es e, ¿verdad? Entonces cuando la x es mayor que e va a ser positivo y cuando la x es menor que e va a ser negativo. Y el cociente va a ser negativo de menos infinito a e y positivo de e a más infinito. Entonces podemos afirmar, recuerden que en el caso de sucesiones, pues estamos trabajando con el conjunto de los números naturales, ¿verdad? E es aproximadamente 2,77. Entonces podemos afirmar que la sucesión es creciente a partir del primer número natural que cumpla la desigualdad, en este caso, para i mayor o igual que 3, que es el primer número natural que cumple la desigualdad, ¿verdad? Donde la primera derivada sea positiva, la función va a ser creciente. Entonces, a partir de 3, esa sucesión va a ser una sucesión creciente. ¿Alguna pregunta? Ahí les queda un ejemplo, ¿verdad? Solo para repasar las dos formas clásicas de analizar crecimiento o decrecimiento de sucesiones. A veces se utiliza inducción o así, pero es para casos muy particulares, ¿verdad? Los más prácticos es por definición o con analizando la monotonía de la función asociada, ¿verdad? La función cuyo criterio es el término general de la sucesión. Y analizamos la monotonía de esa función analizando el signo de la primera derivada, lo que se estudió en cálculo diferencial integral como el criterio de la primera derivada. ¿Preguntas? Vamos a recordar este otro concepto que es el concepto de sucesión monótona. Ahí tienen la definición para recordar. Se dice que una sucesión es acotada inferiormente, en el primer caso, acotada inferiormente, si existe una constante, en ese caso se llamó K1, para el cual los términos de la sucesión siempre son mayores o iguales que ese K1. Y me refiero a todos los términos de la sucesión, ¿verdad? Dice para todo n. Entonces, si existe una constante para la cual todos los términos de la sucesión son mayores o iguales que esa constante, se dice que esa sucesión es acotada inferiormente. Y acotada superiormente es muy similar, ¿verdad? Entonces se dice que una sucesión es acotada superiormente si existe una constante, en ese caso se llamó K2, tal que todos los términos de la sucesión son menores o iguales que esa constante. Comúnmente tomamos, en el caso de la cota inferior, la mayor de las constantes, ¿verdad? Y en el caso de la cota superior, la menor de las constantes que cumpla esa condición. Si una sucesión es acotada inferior y superiormente, se dice que es acotada. Entonces vamos a analizar ese primer ejemplo. Tengo esa sucesión, 5n a la 2 entre n a la 2 más 3, y vamos a analizar si es acotada. Puede ser que sea solo acotada inferiormente, solo acotada superiormente, o
que sea las dos. Entonces, si es las dos, decimos simplemente es una sucesión acotada. Se supone que estamos hablando de cota inferior y superior. Entonces, para analizar esa sucesión, vamos a usar el mismo resultado, el teorema que les mencioné antes, del que hicimos o que aplicamos en el ejemplo anterior. Vamos a analizar la función asociada. Si es una función creciente, entonces el primer término de la sucesión sería una cota inferior. Si es una sucesión decreciente, entonces el primero, el mayor, sería la cota superior. Por eso vamos a analizar la monotonía de esa función. Ahí igual aplican el criterio de la primera derivada. Simplifican al máximo y van a obtener que la primera derivada de esa función es 30x sobre x a la 2 más 3 al cuadrado. Entonces, la primera derivada es positiva para todo x mayor que 0. Y lo que implica que la sucesión a sub n es una sucesión decreciente para todo n. Vean que siempre es importante especificar el n, porque en el ejemplo anterior el n no es para todo n, en este caso para todo i, era para i mayor o igual que 3. En este caso, como es a partir de 0, que es positiva, para valores mayores que 0, podemos afirmar que es creciente para todo n, ¿verdad? Creciente, no decreciente, perdón. Ahora sí, veamos cuál es la sucesión para ver cuál es la cota. El primer término de esa sucesión es 5/4. Podemos seguir calculando, pero en realidad no es necesario. Entonces, podemos afirmar que A sub n es acotada inferiormente y además esa cota, el valor de ese K1, ¿verdad? Es 5/4. Entonces, podemos afirmar, ¿verdad? Con el análisis que hicimos, dado que es una función una sucesión creciente, el primer valor es una cota inferior. Lo que les decía antes, o sea, yo podría decir que esa es una sucesión acotada por 0 también, ¿verdad? Por cualquier número menor que 5/4 va a cumplir la desigualdad. Va a cumplir la definición. Todos los términos de esa sucesión van a ser mayores o iguales. Ahora, para la cota inferior, tomamos el mayor de esas constantes, que sería 5/4. Pero cualquier número menor a 5/4 va a cumplir con la definición, pero tomamos el mayor de ellos como cota inferior. ¿Alguna pregunta? Ahora bien, esa sucesión también es acotada superiormente. Como sabemos que es creciente, la cota superior tiene que ser mayor que 5/4. Pero ¿cuál es esa cota superior? La podemos determinar calculando el límite. Entonces aplicamos el resultado de
Manda el término de mayor potencia en el numerador, el término de mayor potencia en el denominador. Y tenemos que la sucesión A sub n también es una sucesión acotada superiormente. En este caso, es acotada superiormente por 5. Como es el límite, no colocamos igual, porque sabemos que A sub n nunca va a llegar a ser 5, ¿verdad? Se va a ir, conforme n crece, conforme n tiende a infinito, se va a ir aproximando a 5, pero nunca llega a ser 5. Como es acotada inferiormente y acotada superiormente, podemos afirmar que A sub n es una sucesión acotada. Ahora, puede ser que una sucesión solo sea acotada inferiormente, ¿verdad? Si el límite tiende, si la sucesión diverge, ¿verdad? El límite es infinito, no va a ser acotada superiormente, pero puede, si es creciente, pues es acotada inferiormente. ¿Alguna pregunta? Bueno, esto era las dos aspectos que quería repasar de sucesiones, sobre todo porque, como les decía, ambos, tanto el análisis de la convergencia de una sucesión como el análisis de la monotonía de una sucesión se utiliza en series. Entonces, quería repasar esos dos aspectos. Por ahí, no es que solo esto estudiaron de sucesiones, ¿verdad? Estudiaron sucesiones recurrentes y otros temas, que es bueno que estudien también, ¿verdad? Pero no nos daría tiempo de repasar todo. Entonces, básicamente era lo que quería repasar para luego utilizarlo en series. Entonces, la próxima semana haríamos un repaso de algunos de los aspectos de series. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el quiz que hicimos con el profesor anterior? Ese quiz debería valer y va a valer. Lo que pasa es que ese quiz está en el casillero del profesor. Juan José lo dejó en el casillero y para que el asistente lo recogiera, no sé en realidad qué fecha lo hicieron, si fue fecha, fue una fecha cerca a la suspensión de elecciones, pero al asistente no le dio tiempo de irlo a recoger, entonces ese quiz está ahí. Ahorita el acceso al TEC está muy restringido, si en algún momento lo liberan, yo podría ir a recogerlo, pero por el momento digamos que la recomendación es no presentarnos al TEC. Entonces, si en algún momento liberan un poquito las restricciones, yo voy a recogerlo, pero el quiz sigue valiendo. Perfecto, gracias. Profe, que en la resolución decía que no podemos hacer evaluaciones hasta el 18 de mayo. Correcto. Como cuando se va a reprogramar el examen. La reprogramación del calendario le corresponde a la Vicerrectoría de Docencia y la Vicerrectoría de Docencia tiene 2 semanas para publicar el calendario. Entonces, hasta que no se publique el calendario, las cátedras no toman decisiones, ¿verdad? Y recuerden que además la escuela matemática tiene que coordinar con las otras escuelas de ciencias exactas, física, química y todo para la cuestión de los exámenes colegiados. Y según leí por algún correo ahí, creo que química le tocaba primero, pero tampoco se llegó a aplicar. Entonces, cuando la vicerrectoría defina el calendario, las escuelas se reúnen para definir luego qué semana aplica este examen cada escuela y de ahí pues ya Ay, mira, voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Alguien tiene preguntas de la teoría? De los ejemplos, para dejar de compartir.
Y ahí se publicarían las fechas de los exámenes. Ok, gracias. Pero efectivamente cualquier evaluación es hasta después del 18 de mayo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo ahora genero un PDF con esas notas y voy a subir a YouTube el video también. Entonces yo les estaría subiendo al TEC Digital y enviando por Telegram el PDF y el link del video. Si no hay más preguntas, quedamos acá entonces. El viernes es feriado, nos veríamos el miércoles de la próxima semana. Y cualquier duda que surja también pueden preguntarme por chat, digamos, por el chat de Telegram en el grupo o por privado también o por correo electrónico, como quieran. Entonces, muchas gracias a todos los que asistieron. Nos vemos el miércoles. Gracias, profe.